Sistema de unidades. El sistema de unidades es un conjunto de unidades agrupadas y definidas formalmente que se utilizan en muchos países como estándar de medida. Normalmente en un sistema de unidades se definen pocas unidades básicas y a partir de estas se definen varias unidades derivadas. Actualmente la mayoría de países utiliza el sistema internacional de unidades, aunque también existen otros como que son también conocidos como lo son el Sistema Internacional de Unidades, Sistema Métrico Decimal, Sistema Sexagesimal de Unidades, Sistema Natural, Sistema Técnico de Unidades y el Sistema Anglosajón de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades, o abreviado como SI, es el sistema de unidades más utilizado en la actualidad y se encuentra adoptado en casi todo el mundo como estándar de medida. En este sistema se definen 7 unidades básicas, las cuales son la longitud, el cual su unidad es el metro, la masa, que su unidad es el kilogramo, el tiempo, que su unidad es el segundo, la corriente eléctrica, que su unidad es el amperio, la temperatura termodinámica, que su unidad es el Kelvin, intensidad luminosa, que su unidad es la candela, y la cantidad de sustancia, que su unidad es el mol. Como ya lo había dicho, de esta también se derivan algunas unidades básicas. Estas unidades básicas se conocen como múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos los encontramos por encima de la unidad, es decir, los múltiplos serían deca, los prefijos deca, hecto, kilo, mega, entre otros. Y los submúltiplos los que están por debajo de la unidad, como lo son los prefijos deci, centi, mili, micro, entre otros. También podemos encontrar el sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, como su nombre lo dice, métrico porque se derivan del metro y decimal porque aumenta o disminuyen en potencia de 10. A este método que vemos aquí lo conocemos como el método de la escalera. Este método podemos ver que arriba están los múltiplos por encima del metro y por debajo del metro están los submúltiplos. Cada vez que se vaya a hacer una conversión de los múltiplos a un submúltiplos, se aumenta en potencia de 10. Y cuando se va a hacer una conversión de submúltiplos a múltiplos, se divide en potencia de 10. Ahora bien, el sistema sexagesimal es un sistema que básicamente está basado en el centímetro, en el gramo y en el segundo, como unidades de longitud, masa y tiempo respectivamente. Este sistema sexagesimal solo se utiliza en 3 magnitudes, como lo estamos observando, el cual sus únicas 3 magnitudes son longitud, masa y tiempo. Y es ¿por qué se llama sexagesimal? Por su nombre de centímetro, gramo y segundo. Les voy a hablar un poco sobre los sistemas de unidades, sistema natural de unidades, sistema técnico de unidades y el sistema anglosajón de unidades. El primero, sistema natural de unidades, en el cual las unidades se escogen de forma que ciertas constantes físicas valgan exactamente el mismo valor de la unidad a medir. En el sistema técnico de unidades, este se deriva del sistema métrico, con unidades creadas para usos técnicos y basadas en el anterior sistema. Este sistema ya se encuentra en desuso. Sistema anglosajón de unidades. Este sistema fue normalizado en el Reino Unido en 1824. Se conocía como sistema imperial, cuyo uso se mantiene aún en la vida corriente de este país. También fue normalizado en Estados Unidos, pero con algunas diferencias del sistema imperial, y aún se usa en Estados Unidos y Liberia. A continuación les hablaremos acerca de los tipos de patrones de medida que existen. Pero antes debemos definir qué es un patrón de medida. Un patrón de medida es una representación física de una unidad en medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o un fenómeno natural. Ejemplo, la unidad de masa en el sistema internacional está representada como el kilogramo. Existen diferentes tipos de patrones de medición y se clasifican según su función y aplicación en las siguientes categorías. Patrones internacionales. Estos se definen como acuerdos internacionales. Representan ciertas unidades de medida con la mayor exactitud
que permite la tecnología de producción y medición. Estos se evalúan y se verifican periódicamente con mediciones absolutas en términos de unidades fundamentales. Patrones primarios. Estos se encuentran en los laboratorios en diferentes partes del mundo. Estos representan algunas de las unidades mecánicas y eléctricas derivadas. Se calibran cada una por medio de mediciones en cada uno de los laboratorios. Aquí les dejamos unas imágenes de algunos laboratorios primarios que existen. Patrones secundarios. Son los patrones de referencia que se usan en los laboratorios industriales de medición. Estos patrones están en la industria interesada y se verifican localmente con los otros patrones de referencia en el área. Estos deben ser calibrados y tener un buen mantenimiento. Patrones de trabajo. Son los patrones o herramientas principales en un laboratorio de mediciones. Se utilizan para verificar y calibrar la exactitud y comportamiento de las mediciones efectuadas en las aplicaciones industriales. Continuando con el tema del sistema de unidades, le vengo a hablar sobre algunos patrones de medida, los cuales son patrones eléctricos, patrones de resistencia, patrones de voltaje, patrones de inductancia. Patrones eléctricos, ampere absoluto. El Sistema Internacional de Unidades define el ampere como unidad fundamental de corriente eléctrica, como la corriente constante que al mantenerse a través de dos conductores paralelos de longitud infinita y sección circular despreciable. Alejados estos de 1 metro en el vacío, produce entre más conectores una fuerza igual a 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. El voltaje, la corriente y la resistencia están relacionados por la ley de Ohm de proporcionalidad constante. Patrones de resistencia. El valor absoluto del Ohm en el sistema internacional define en términos de la unidad fundamental de longitud, masa y tiempo. La NBS mantiene un grupo de estos patrones primarios, resistencias, patrones de 1 Ohm, los cuales se comparan de manera periódica y en ocasiones se verifican con mediciones absolutas. Los patrones secundarios y de trabajo se encuentran disponibles para algunos fabricantes de instrumentos en una amplia escala de valores y por lo general en múltiplos de 10 ohm. Patrones de voltaje. Por muchos años el voltaje patrón se basó en una celda electroquímica llamada celda patrón saturada o celda patrón. Esta celda es dependiente de la temperatura y el voltaje de salida. Cambia cerca de menos 40 microvoltios sobre grados Celsius. El valor nominal de 1,01858 voltios también es afectada en proporción a la temperatura y porque el voltaje es una función de una reacción química y no depende de ninguna otra constante física. Patrones de inductancia. El patrón de inductancia primaria se deriva del Ohm y del Farad en lugar de los inductores construidos geométricamente para la determinación del valor absoluto del Ohm. La NBS seleccionó el patrón Campbell de inductancia mutua como el patrón primario, tanto para la inductancia mutua como para la autoinductancia.